Entonces, estamos viendo la configuración base común en la polarización de transistores. Existen tres configuraciones. La que vimos anteriormente fue la configuración de emisor común, pero tenemos otras dos, que es la de base común y de colector común. Y prácticamente la configuración de base común es aquella que podríamos decir es la terminal que es común entre tanto en la entrada como en la salida, es decir, va prácticamente a tierra, ¿no? En este caso, para hacer un circuito de base común, la base justamente va a tierra, la entrada viene por el emisor y la salida por el colector. En un circuito de emisor común, la entrada viene por la base, la salida por el colector y el punto común es el emisor. Y en un circuito de colector común, tenemos la entrada va por la base, la salida por el emisor y el punto común es el colector. Entonces ahora vamos a ver el circuito en base común. Bien, en este caso, viendo desde el punto de vista del semiconductor, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros conectamos la base, quiere decir a tierra, es la parte negativa que va a tierra. En este caso, ¿cómo debería funcionar? En el caso de un PNP, el flujo de la corriente generalmente vamos a decir que va en este sentido, ¿ya? Y en el caso de un NPN va en el otro sentido. ¿Qué quiere decir? Simplemente en el que hemos visto nosotros, generalmente trabajamos con transistores NPN. La corriente va del colector hacia el emisor. En un PNP va del emisor hacia el colector. Simplemente cambia el sentido de la corriente. De la misma forma, la corriente de base entra, ¿no? Aquí al transistor. En cambio, en PNP la corriente de base sale. Solo cambia el sentido de las corrientes, pero el funcionamiento es el mismo. Generalmente para que trabaje de esta forma, entonces en configuración base común, podemos ver que eh, el transistor básicamente, la unión base-emisor está polarizada directamente y la unión colector-base está polarizada inversamente, ¿ya? Para que pueda trabajar. Bien, entonces, para entender mejor el funcionamiento, se analizan de dos formas, en función de los parámetros de entrada y en función de los parámetros de salida. Para los parámetros de entrada, entonces, hemos visto que cuál es la entrada. La entrada viene por el emisor y obviamente el punto común es la base. Entonces, vamos a hacer un análisis de la corriente del emisor con respecto al voltaje base emisor. Entonces, aquí hay una diferencia. Nosotros hacíamos este análisis con la corriente de base respecto al voltaje base emisor, ¿no? Aquí cambiaría nuestro análisis porque tenemos que hacer respecto a la entrada, ¿ya? La gráfica es muy similar porque es igual, es una juntura PN, ¿no? Entonces, tenemos que vencer un voltaje de ruptura mayor a 0,7 voltios y básicamente nos da la gráfica similar a la de un diodo, ¿ya? Y va a ir variando este voltaje, una diferencia en función de cuánto variemos el voltaje de colector base que obtengamos. Entonces va a variar un poco la gráfica, ¿ya? Pero en sí la gráfica es como la gráfica de un diodo. Para la salida tenemos igual nuestra gráfica, pero igual consideramos la salida respecto al punto común. En este caso, la salida es igual al colector y este colector está en función del voltaje, ya no como la salida está saliendo por el colector y el punto común es la base, ya no vamos a hacer con referencia al voltaje colector emisor, sino con referencia al voltaje colector base. Entonces, la gráfica es muy similar, ¿ya? Pero, y también tenemos nuestra región de saturación, nuestra región de corte. El funcionamiento es muy similar
porque justamente son junturas del mismo tipo, ¿no? Son junturas PN, o, y básicamente entonces va a operar de la misma forma. Entonces, acá, en vez de la corriente de base, vamos a tener nuestra entrada, que sería la corriente de emisor. Y de la misma forma, entonces voy a poder trabajar ya sea en una zona de saturación o una región de corte o en una región de activa. Ya. Entonces sabemos que la región de activa, entonces para garantizar la región activa, básicamente eh, mencionábamos que el transistor, esta juntura PN, esté polarizada inversamente y esta juntura PN del emisor base esté polarizada directamente. De esta forma vamos a garantizar que trabaje en la zona activa. Si trabaja en la zona activa, se mantienen las ecuaciones de que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿ya? Y lo que sí podemos hacer es, en muchos casos, para simplificar el análisis, siempre hacemos que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente del emisor. Si queremos que trabaje en corte, básicamente esta juntura, los dos tendrían una polarización básicamente inversa, ¿ya? Entonces, si los dos tienen la polarización inversa, entonces quiere decir que está trabajando en corte. Y en este caso, la ecuación directamente es que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor, que básicamente es nula, porque como está en corte, no hay paso de corriente del colector hacia el emisor. Y al mismo tiempo, entonces podríamos decir que tampoco hay flujo de corriente en la base, por lo tanto, la corriente base es cero. Y esto sucede justamente cuando el voltaje, la corriente es prácticamente cero, entonces nuestro voltaje va a tender a llegar más fácilmente al voltaje de la fuente de alimentación. Cuando está en saturación, básicamente esta juntura de colector base trabaja en polarización directa y esta juntura de igual de la base emisor también trabaja en directo, o sea, los dos trabajan en directo. Entonces ahí decimos que está en la zona de saturación y en este caso se comporta como un cortocircuito, entonces la corriente del colector va a ser igual a la corriente del emisor. Vamos a tener aquí la corriente máxima de operación bueno, que en este caso va a estar dado por la fuente de voltaje que cae sobre las resistencias de colector y emisor. El voltaje, en este caso de colector base, va a ser básicamente cero. ¿Ya? Estamos acá, ¿no? Entonces trabajamos en la zona de saturación. Eh, cuando hablamos de emisor común, utilizamos este término de ganancia, factor de ganancia beta. Cuando trabajamos en base común, conviene utilizar el factor de ganancia alfa, ¿ya? Que en realidad hay una relación directa entre estos dos, pero se va a trabajar más con este parámetro alfa, donde alfa se puede determinar con la relación de la corriente del colector sobre la corriente de emisor, ¿ya? Ya no es beta, es la corriente de colector con respecto a la corriente de base, ¿ya? Esa es la diferencia. Generalmente este valor de alfa, como sabemos, la corriente de colector es casi igual a la corriente de colector, es un poquito más pequeña, por lo tanto, siempre este factor alfa va a ser menor a la unidad, ¿ya? Generalmente va a oscilar entre 0,9 a 0,998, ¿ya? ¿Ya? Si nosotros consideramos que, bueno, es casi ideal, o sea, que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor, entonces obviamente nuestro alfa va a ser igual a la unidad, ¿ya? Cosa que en lo real no sucede. Entonces, siempre el máximo valor que va a llegar es 0,998, o sea, muy próximo a la unidad, ¿ya? Entonces, este factor también se nos da en las hojas de datos de alfa y generalmente lo utilizamos cuando trabajamos entonces en base común. ¿Cuál es la relación directa de este factor? Básicamente, alfa es igual a también lo podemos obtener, es igual a beta sobre beta más 1, ¿ya?
De esa forma también podemos calcular alfa, beta sobre beta más 1. Eh, Cuando hablamos de ganancia de voltaje, eh, podemos simplemente calcular una ganancia de esta configuración, básicamente haciendo la relación entre estas dos resistencias, la resistencia de colector con respecto a la resistencia de emisor. Y en este caso la ganancia es básicamente, va a depender de estas resistencias, nada más. ¿Ya? Si hablamos de ganancia de corriente, la ganancia de corriente casi nula. ¿Por qué? Porque es casi igual a uno, ¿no? O sea, tiende a ser uno y es más, incluso es un poco menor a uno. O sea, no hay ganancia de corriente. Pero sí habría ganancia de voltaje dependiendo de estas resistencias. Generalmente, si esta resistencia es más grande que la resistencia R, entonces tendríamos una ganancia de voltaje. ¿Ya? Entonces, tiene bastante ganancia de voltaje. Es algo que se puede aprovechar de un circuito en configuración de base común. Características generales que podemos ver. Esta configuración presenta una baja impedancia de entrada, generalmente entre 40 y 500 ohmios, y una impedancia alta de salida entre 15 y 3 megohmios. Y la ganancia de corriente es menor que 1, ¿ya? Y más bien tenemos una alta ganancia de voltaje que puede oscilar entre 50 hasta 300 veces, ya dependiendo de los valores de las resistencias de colector y de emisor. ¿Qué aplicaciones le podemos dar? Como adaptadores para fuentes de señal que tienen baja impedancia. Entonces esto, por ejemplo, se puede poner en micrófonos dinámicos. No funciona muy bien en baja frecuencia, justamente por la impedancia de entrada, que es en este caso, que es muy pequeña. Entonces no trabaja muy bien a baja frecuencia.